editorial en Hechos de Ecuador con Richard Macías. Siempre tu voz. El Consejo Nacional Electoral archiva la revocatoria contra Daniel Noboa. Decisión jurídica o cerrojo político. El tema más reciente políticamente hablando y con mayor capacidad de provocar debate durante la jornada es la decisión del Consejo Nacional Electoral de negar la entrega de formularios para iniciar la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa y de la vicepresidenta María José Pinto. La resolución fue aprobada este miércoles 15 de julio por los 5 integrantes del Consejo Nacional Electoral. El organismo sostuvo que los proponentes no demostraron un incumplimiento concreto del plan de trabajo presentado por el mandatario ni configuraron adecuadamente las causales exigidas para abrir el proceso. La solicitud fue promovida por Washington Andrade, Leonidas Issa, Jorge Cáceres y muchos otros amigos más. No existe una medición pública y unificada que permita afirmar cuál fue el asunto número 1 en Facebook, TikTok, X, Instagram y YouTube. Sin embargo, por tratarse de una resolución adoptada durante esta misma jornada, por involucrar directamente la continuidad del presidente y por la rápida multiplicación de publicaciones en medios y redes, esta decisión se ubica entre los temas políticos más fuertes del día. 5 votos bastaron para cerrar la puerta a la revocatoria de Daniel Noboa. El CNE afirma que los solicitantes no probaron el incumplimiento del plan de gobierno, pero los promotores denuncian que ni siquiera se permitirá que la ciudadanía recoja firmas. La pregunta que sacude al Ecuador es directa. ¿El organismo electoral aplicó la ley o protegió al poder antes de que el pueblo pudiera pronunciarse? Esta es nuestra voz editorial. 5 votos y una puerta cerrada. El CNE archiva la revocatoria contra Noboa. El Consejo Nacional Electoral tomó esta fuerte decisión que volverá a dividir el país y volverá a la gente a las calles. Con el voto afirmativo de sus 5 consejeros, el organismo negó la entrega de formularios para iniciar la recolección de firmas destinadas a una posible revocatoria de mandato del presidente Daniel Noboa y de la vicepresidenta María José Pinto. La decisión significa que esta solicitud queda archivada y que sus promotores no podrán salir inmediatamente a las calles para buscar el respaldo ciudadano necesario. El CNE sostiene que la petición no cumplió los requisitos legales. Según los informes técnicos y jurídicos conocidos por el organismo, los solicitantes no habrían demostrado de manera concreta que el presidente incumplió su plan de trabajo plurianual. Tampoco habrían configurado correctamente otras causales que pudieran justificar la apertura del mecanismo de revocatoria. Ese es el argumento institucional y debe de ser explicado con precisión, porque en una democracia las decisiones electorales no pueden analizarse únicamente desde las emociones o desde la simpatía que alguien tenga por el gobierno o por sus adversarios. Pero también existe una realidad política. La revocatoria del mandato es un derecho de participación. No es una concesión del gobierno, no es un premio para la oposición, no es un mecanismo reservado para quienes tienen mayoría en la Asamblea. Es una herramienta constitucional que permite a los ciudadanos cuestionar la continuidad de una autoridad elegida cuando consideran que existen motivos suficientes. Eso no significa que cualquier pedido deba ser aprobado automáticamente. La ley establece requisitos. Debe existir una solicitud sustentada. Deben señalarse hechos concretos. Las acusaciones deben relacionarse con las causales previstas. Y el organismo electoral tiene la obligación de revisar que el proceso no sea utilizado de manera caprichosa, abusiva o exclusivamente propagandística. Hasta allí, el Consejo Nacional Electoral tiene una competencia legítima. El problema aparece cuando la revisión previa se transforma en una barrera tan alta que la ciudadanía nunca llega a la etapa de recoger firmas. Porque debemos recordar algo fundamental.
Entregar formularios no significa destituir al presidente. Entregar formularios tampoco significa declarar que el gobierno incumplió su plan. Significa permitir que los promotores intenten conseguir el respaldo necesario para avanzar hacia una siguiente etapa. La revocatoria solamente llegaría a las urnas después de superar requisitos adicionales, verificar firmas, cumplir procedimientos establecidos, en fin. Por eso, la discusión central no es si Daniel Noboa debía ser revocado hoy. Eso jamás estuvo sobre la mesa. La discusión es si existían elementos suficientes para permitir que los ciudadanos comenzaran a reunir firmas. El gobierno respondió al pedido con una defensa documental de enorme volumen, que nunca mostró el Consejo Nacional Electoral. El presidente entregó al CNE más de 22 cajas y alrededor de 14.532 folios para sostener que la solicitud carecía de fundamento y debía ser inadmitida. La presidencia argumentó que los promotores no identificaron un incumplimiento específico del plan gubernamental ni estructuraron correctamente las causales legales. Aquí surge una pregunta inevitable. La cantidad de documentos demuestra que un gobierno cumplió. Miles de páginas pueden contener información relevante, pero también pueden convertirse en una montaña burocrática que dificulta encontrar lo esencial. La calidad de una defensa no se mide por el número de cajas, se mide por su capacidad para responder cada señalamiento de manera clara, verificable y directa. ¿Cuál era el compromiso? ¿Qué hizo el gobierno? ¿Cuándo lo hizo? ¿Qué resultados obtuvo y qué documentos lo demuestran? Esos documentos no los mostraron. Eso es lo que el país necesita conocer. No basta con anunciar que existen más de 14.000 folios. El CNE debe publicar una resolución suficientemente detallada para que cualquier ciudadano pueda entender por qué los argumentos de la solicitud fueron rechazados y que esos documentos que contenían esas cajas de cartón están a la vista del pueblo ecuatoriano en un sistema web. No solamente los abogados, no solamente los partidos, no solamente los funcionarios electorales, también la ciudadanía. Porque una resolución electoral que afecta a un derecho de participación necesita máxima transparencia. Debe explicar cuáles fueron las causales invocadas, qué hechos presentaron los proponentes, porque esos hechos no constituyeron incumplimientos, qué parte de la documentación presidencial fue determinante y cómo se aplicaron los precedentes del Tribunal Contencioso Electoral. De lo contrario, aparecerá la sospecha de siempre. La sospecha de que el organismo electoral no actuó como árbitro, sino como una primera línea de protección del poder. Esa sospecha puede ser correcta o equivocada, pero solamente se combate con información, no con comunicados generales, no con declaraciones políticas, no con frases técnicas incomprensibles, con una resolución motivada, pública y completa. También debemos exigir seriedad a los promotores de la revocatoria. Washington Andrade, Leonidas Isi y Jorge Cáceres asumieron la responsabilidad de presentar una acción de enorme importancia nacional. No bastaba con enumerar todos los problemas del Ecuador, no bastaba con decir que existe inseguridad, no bastaba con mencionar la crisis hospitalaria, los apagones, el desempleo, el costo de la vida o el deterioro de los servicios públicos. Para iniciar un proceso de esta naturaleza era necesario relacionar cada acusación con un compromiso concreto del plan de trabajo presidencial o con una causa legal permanente identificada. Si la solicitud fue incompleta, débil o contradictoria, sus responsables deben reconocerlo. Porque una acción mal construida no solamente fracasa, también fortalece políticamente a este gobierno que tiene apenas el 26%. Le permite presentarse como víctima de una maniobra sin sustento. Le entrega un argumento para desacreditar futuras iniciativas y puede cerrar la puerta a los ciudadanos que sí tienen reclamos legítimos. La oposición tiene derecho a cuestionar al presidente, pero también tiene la obligación de hacerlo con rigor. No puede reemplazar el trabajo jurídico con discursos incendiarios. No puede creer que la indignación social por sí sola sustituye los requisitos de una petición formal. Y no puede presentar una solicitud incompleta para después
afirmar automáticamente que cualquier negativa demuestra fraude o persecución. La democracia exige responsabilidades de ambos lados, del organismo que decide y de quienes representan la petición. Sin embargo, la unanimidad del CNE también merece atención. 5 consejeros votaron a favor de negar los formularios. No hubo una posición diferente, no hubo un voto salvado, no hubo una minoría que considerara que la ciudadanía debía tener la oportunidad de recoger firmas. La unanimidad no demuestra por sí misma que exista un acuerdo político, pero tampoco puede presentarse automáticamente como garantía de independencia. 5 votos pueden expresar una conclusión jurídica coincidente o pueden reflejar que la institución cerró filas. Para saberlo debemos leer los argumentos, debemos revisar si cada consejero realizó un análisis propio, debemos conocer si existieron observaciones y debemos verificar si la decisión responde a criterios utilizados anteriormente en casos similares. Porque la justicia electoral también debe ser coherente. No puede exigir requisitos imposibles a unos y mostrar flexibilidad con otros. No puede interpretar la participación ciudadana de manera restrictiva cuando afecta al gobierno y de manera amplia cuando beneficia al poder. Las reglas deben aplicarse de la misma forma. El proceso todavía puede trasladarse al Tribunal Contencioso Electoral. El propio presidente del CNE había explicado días antes que las resoluciones del organismo pueden ser apeladas ante el TCE. Por tanto, el archivo administrativo no necesariamente representa el final absoluto de toda controversia jurídica. Los promotores deberán decidir si presentan el recurso correspondiente y allí enfrentarán otra prueba. Si apelan, deberán corregir sus debilidades, deberán demostrar dónde se equivocó el CNE. No bastará con afirmar que hubo un blindaje, tendrán que indicar qué norma fue interpretada incorrectamente, qué prueba fue ignorada, qué argumento no recibió respuesta y qué derecho político fue limitado. El tribunal también tendrá una enorme responsabilidad. Deberá revisar el expediente sin presiones, sin cálculos electorales, sin obedecer al gobierno y sin convertirse en una extensión automática de la estrategia opositora. Este caso va más allá de Daniel Noboa. Hoy se trata del actual presidente. Mañana podría tratarse de un alcalde, un prefecto, otro mandatario o una autoridad cercana a cualquiera de los sectores políticos. Por eso el precedente importa. ¿Qué nivel de prueba debe presentar un ciudadano antes de recibir formularios? ¿Debe demostrar por completo el incumplimiento antes de recoger una sola firma o basta presentar hechos verificables que justifiquen abrir la etapa de respaldo ciudadano? Esa es la discusión de fondo. Si se exige demostrar toda la acusación antes de entregar formularios, la revocatoria corre el riesgo de convertirse en un derecho escrito en la Constitución, pero prácticamente imposible de ejercer. Así de simple, queridos amigos. El presidente no puede confundir el archivo de una solicitud con una aprobación general de su gobierno. Tampoco la oposición puede presentar la revocatoria como la vía única posible para exigir respuestas. Este país está cansado de los mismos de siempre. La respuesta no debe encontrarse en rumores, debe encontrarse en la resolución, en las normas y en el expediente. Ecuador necesita instituciones que inspiren confianza, no instituciones que simplemente pidan confianza. Soy Richard Macías, esto fue la voz editorial de Hechos Ecuador. Un abrazo y gracias por estar siempre junto a nuestro canal. Editorial en Hechos Ecuador, con Richard Macías, siempre.